Amigos de Ciencia Fácil, bienvenidos al último módulo de su curso de física desde cero, que es de física contemporánea. La clase del día de hoy es sobre la estructura atómica y comenzaremos viendo los modelos atómicos. Pero, ¿qué son los modelos atómicos? Se conoce como modelos atómicos a las distintas representaciones gráficas de la estructura y funcionamiento de los átomos. Los modelos atómicos han sido desarrollados a lo largo de la historia de la humanidad a partir de las ideas que en cada época se manejaban respecto a la composición de la materia. Todo comienza con el modelo atómico de Demócrito. Este modelo atómico basa sus descubrimientos en teorías filosóficas, que sirvieron como base para crear la teoría atómica del universo, y ocurrió cerca del año 450 a.C. Este modelo decía que cada átomo era eterno, era homogéneo, indivisible e incomprensible. Y no fue sino hasta 1808 cuando el meteorólogo y científico John Dalton ofreció un modelo atómico basado en la ciencia, que es lo que conocemos como teoría atómica. Fue un modelo que se mantuvo vigente por poco menos de un siglo. Entre las características del modelo atómico de Dalton se encuentran que los átomos son la parte más pequeña de la materia y son indivisibles e indestructibles. Y el modelo consistía en que era sólido y tenía forma esférica. Este modelo es seguido por el modelo atómico de Thomson, que fue desarrollado por el mismo Joseph John Thomson, el mismo que anteriormente había descubierto la existencia del electrón. Este modelo propone que los electrones cargados negativamente están incrustados en la masa del átomo que tiene una carga de energía positiva. Este es el modelo que usualmente se lo conoce como el modelo del budín de pasas, donde las pasas representan los electrones y la masa del budín la masa positiva del átomo. Entre las conclusiones más importantes de este modelo es que los electrones y protones poseen igual carga pero con signos opuestos y que la carga total que tiene un átomo es de cero, es decir, es neutro. Hasta 1909 no había ninguna razón para aceptar o rechazar este modelo. Sin embargo, dos físicos, Hans Geiger y Ernst Marsden, decidieron hacer un experimento en colaboración con Rutherford para tratar de discernir si el modelo de Thomson era correcto. El experimento consistió en hacer incidir un haz de partículas alfa sobre una fina lámina de oro. Las partículas alfa son un núcleo de helio, es decir, son dos protones junto a dos neutrones. Lo que quiero decir es que si ustedes tienen un átomo de helio y les quitan los dos electrones, entonces ustedes van a obtener una partícula alfa. En este caso, las partículas alfa se obtenían de la desintegración de una sustancia radiactiva, en este caso el polonio, y para obtener un fino haz se colocó el polonio dentro de una caja de plomo. El plomo detiene todas las partículas, menos las que salen por un pequeño orificio practicado en la caja. Perpendicular a la trayectoria del haz se interponía la lámina del metal, es decir, la lámina de oro, y para la detección de la trayectoria de las partículas se emplea una pantalla con sulfuro de zinc, que produce pequeños destellos cada vez que una partícula alfa choca contra él. Según el modelo de Thomson, las partículas alfa atravesarían la lámina metálica sin desviarse demasiado de su trayectoria. Sin embargo, siguiendo su intuición, Rutherford les pidió a Geiger y a Marsden que estuvieran muy atentos y reportaron si había partículas alfa que siguieran trayectorias inesperadas. Las sospechas de Rutherford se vieron confirmadas, ya que una pequeña cantidad de partículas alfa se desviaron como si se hubieran estrellado contra algo muy masivo, y de hecho algunas parecían chocar tan violentamente contra la hoja que cambiaban por completo su trayectoria y regresaban hacia atrás. El gran problema que surgía con los resultados del experimento era que si la carga positiva estaba repartida más o menos uniformemente en el espacio, como decía Thomson, el campo eléctrico repulsivo que experimentarían las partículas proveniente de esta carga positiva no sería suficientemente intenso para lograr un efecto de rebote, ya que si la carga eléctrica está repartida en un gran espacio, la intensidad del campo eléctrico disminuye. Entonces Rutherford llegó a la conclusión de que una buena parte de la composición del átomo es espacio vacío,
y con esto construye su modelo atómico, es decir, el modelo de Rutherford, que también se le conoce como el modelo planetario. Este modelo tiene las siguientes características. El núcleo del átomo es denso y tiene carga positiva. 2. Alrededor del núcleo y a grandes distancias de él se encuentran los electrones de carga eléctrica negativa que lo orbitan en trayectorias circulares. 3. Los electrones y protones tienen la misma masa. Algo muy importante es que mediante el experimento de la lámina de oro se descubrió el núcleo atómico. Como ya lo mencioné, este modelo llegó a ser conocido como el modelo planetario del átomo. Sin embargo, aunque hoy sabemos que esta imagen no es tan correcta, significó un gran paso adelante en la comprensión de la estructura atómica. La comunidad científica no tardó en encontrarle problemas al modelo de Rutherford, y tal vez el más importante era explicar la estabilidad de los electrones al girar alrededor del electrón, y surge de la aplicación de la propuesta de Rutherford a la teoría electromagnética de Maxwell, donde dice que una carga eléctrica en movimiento debe emitir radiación y perder energía, cosa que con los electrones no pasa. Científicos de mucho renombre, tales como Arnold Sommerfeld, Louis de Broglie y Niels Bohr, se pusieron a mejorar este modelo. Bohr, quien fue alumno de Rutherford, ideó un modelo de órbitas un poco parecido al sistema solar de su profesor. Pero a diferencia del modelo de Rutherford, en este modelo el electrón solo puede estar en órbitas con energías bien definidas y solo puede saltar de una órbita a otra sin que haya caminos intermedios. Este modelo da inicio al mundo de la física a los postulados cuánticos, por lo que se considera como una transición entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica. Este modelo tiene las siguientes características principales. 1. Los electrones giran en órbitas circulares alrededor del núcleo del átomo sin irradiar energía. 2. Solo existen órbitas en las cuales los electrones tienen permitido estar. 3. Solo emite o absorbe energía cuando pasa de una órbita permitida a otra. Cuando el electrón salta, absorbe un fotón, cuya energía es la diferencia de energía entre ambos niveles energéticos. Esto quiere decir que siempre que pase un electrón de una capa a otra, debe de absorber un fotón cuya energía sea la necesaria para poder hacerlo. Es decir, un electrón no va a absorber cualquier energía, sino va a absorber energías específicas, es decir, frecuencias específicas. Como ya hemos visto, toda la materia tiene la capacidad de absorber y emitir radiación electromagnética, y esto depende de las propiedades subatómicas de los cuerpos. La espectroscopía es la rama de la física que estudia la propiedad de la materia de emitir y absorber radiación electromagnética. Los científicos observaron que si se hacía pasar luz blanca sobre elementos en su forma gaseosa, como por ejemplo el hidrógeno, entonces para ciertas frecuencias su espectro aparecía con líneas oscuras. Resulta ser que el modelo atómico de Bohr da una explicación de por qué sucede esto. Para las frecuencias donde aparecen estas líneas, significa que el electrón del átomo absorbió esa energía para pasar de un nivel a otro. A este tipo de espectro se le conoce como espectro de absorción. Este tipo de espectros son muy útiles, ya que nos han ayudado a poder identificar de qué están constituidas las estrellas. Por ejemplo, el helio se descubrió gracias al espectro de emisión que nos da el Sol.